Vamos a ir ahora a la palabra de Dios, que es el tiempo del estudio, y lo vamos a hacer en el libro de los Hechos, capítulo 16 y su versículo 6. Y nos dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hechos 16, del 6 al 10. Las iglesias nacen, no se hacen. Y nacen en la concepción del ministerio de la predicación. Esta fue la experiencia del apóstol Pablo durante su proclamación del Evangelio. Y como cualquier recién nacido, la iglesia o cada nueva congregación de creyentes necesita de una atención especial. Las cartas de Pablo a los tesalonicenses surgen del deseo del apóstol de nutrir y fortalecer la fe, el amor y la esperanza de los tiernos creyentes en medio del sufrimiento. Para entender su contenido vamos a estudiar en esta noche sobre el nacimiento de esta iglesia. Y los misioneros, como hemos leído en los versículos del 6 al 10 del capítulo 16, son comisionados a Macedonia. Después de iniciar su segunda jornada misionera, Pablo visitó algunas de las iglesias establecidas durante su primer viaje para confirmarlas. De alguna manera había una manifestación del Espíritu Santo para estar dirigiendo esta actividad. No se declara la forma concreta cómo se hacía. Pudo haber sido por medio de circunstancias, palabras de profecía, una visión o otro fenómeno. Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, dice que en primer lugar la dirección del Espíritu Santo se manifestó en una negativa al plan de los misioneros de ir hacia Asia. La intención era ir al oeste y posiblemente llegar a la ciudad principal, la cual en aquellos años y en aquella época era Éfeso. Luego se menciona un intento de los evangelistas para pasar por Bitinia, pero dice que el Espíritu Santo se los impidió. En el designio divino estaba que la gente de Éfeso y la gente de Bitinia escucharan después. Es muy importante que nuestros planes humanos, aunque sea para el engrandecimiento del Evangelio, estén sometidos a los propósitos divinos. Fue a través de esta manifestación divina de sus planes y propósitos para la misión de sus siervos que el apóstol Pablo recibió la comisión de ir a Macedonia. En esta ocasión, como usted leyó, sí se dice específicamente el medio a través del cual recibió la orientación celestial. Dice que fue una visión. Esta declaración la recibió de noche, con la súplica de ayuda que venía de un hombre. Los misioneros no dudaron en obedecer a aquel llamado, y el escritor dice que enseguida se prepararon para partir hacia aquel lugar. Una certeza dominaba en sus corazones, que Dios los llamaba para que anunciasen el Evangelio. Qué maravilloso, qué sensibilidad a la dirección divina.
aunque habían sido estorbados en sus planes humanos, no se cerraron al programa de Dios, ni dudaron de la comisión que los llevaba a aquel lugar: entregar las buenas noticias de la salvación en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿hasta dónde está usted dispuesta a someter sus planes de servir al Señor al programa que Él tenga para usted? ¿Hasta dónde usted está dispuesto o dispuesta? Los misioneros de nuestra historia son un ejemplo digno de imitar. Hermanos y hermanas, no es tanto nuestro deseo, sino lo que Él ha dispuesto es lo importante. Por eso es urgente que nos pongamos bajo su guía y su dirección. Vemos también, en segundo lugar, en el capítulo 17, si usted sigue conmigo, que Pablo predica en Tesalónica. Y lo vamos a leer para que lo podamos comprender mejor. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. La historia bíblica prosigue describiendo el trayecto de los misioneros por Macedonia. Primero llegaron a Filipos, y después de compartir el mensaje en aquel lugar y ver los frutos de la predicación, salieron de aquella ciudad. El siguiente punto de predicación fue Tesalónica. Para llegar desde Filipo a esta ciudad era necesario pasar por Anfípolis y Apolonia. Posiblemente en estas dos poblaciones no había una sinagoga judía, y por eso Pablo no se detuvo en ellas. Una sinagoga proveía un excelente punto de contacto para anunciar el evangelio. Es como su hogar ahora. Si habláramos en los términos judíos, su hogar es ahora una sinagoga. Es un lugar donde la palabra encuentra el momento, el lugar adecuado para poderse predicar. El primer paso del apóstol en Tesalónica fue llegar a la sinagoga y discutir con ellos. La palabra traducida por discutir no se refiere a una discusión negativa. Más bien trata de una exposición abierta de las Escrituras, donde había un diálogo y luego había preguntas y había respuestas. Era como lo que llamamos hoy, en los términos modernos, un foro, donde hay un exponente y la gente le hace preguntas y el exponente contesta. A eso se le llamó la exposición o la discusión. El contenido de su plática era específico.
la muerte y resurrección de Jesús, a quien él identificaba como el Cristo. La referencia a que los misioneros estuvieron 3 días de reposo no necesariamente significa que estuvieron solo 3 semanas en aquel lugar, sino que el apóstol realizó la obra durante este tiempo con énfasis de atención en los judíos. Pero luego se volvió a los gentiles. Esto se entiende por el hecho que los creyentes se juntaran a Pablo y a Silas, lo cual implica una separación de la sinagoga. A ellos seguramente les dio otra semana de ministración. Y esto se puede deducir por circunstancias como que los filipenses enviaron en 2 ocasiones ofrenda a Pablo cuando estaba en aquel lugar. Esto implica un lapso de tiempo más largo que 3 semanas. Además, el apóstol se sostuvo a sí mismo con trabajo de sus manos, lo cual puede sugerir que las ofrendas de Filipos tardaron un poco de tiempo para llegar. El resultado de aquel ministerio de predicación de la palabra, dice el texto, fue que algunos de ellos creyeron. Sin lugar a dudas, estos algunos se refiere específicamente a judíos, quienes se disgregaron o separaron de la sinagoga para unirse a una nueva comunidad de creyentes, la iglesia en Tesalónica. Además de ellos, también otro grupo de personas se identificó con esta nueva fe. Y dice el texto que son los griegos piadosos, quienes contrastan con los algunos judíos por ser gran número. Estos eran gente que, aunque no eran convertidos al judaísmo, adoraban a Dios. También a ellos se añadió un grupo, dice, de no pocas mujeres nobles. Lo cierto es que el evangelio fue recibido por gente de distintas nacionalidades y posiciones sociales, por la predicación en esa nueva iglesia tesalónica. En tercer lugar, la nueva comunidad enfrenta oposición. Vea lo que dice el versículo 5, del 5 al 10 que hemos leído. Una de las realidades enfrentadas por los misioneros fue la oposición de parte de los judíos. Y vamos a repasar unos textos para que podamos comprobar eso. Ahí mismo en el libro de los Hechos 13, versículo 45, dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ahí mismo, camine un poquito conmigo, el capítulo 14, versículo 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Ahí en el mismo 14, versículo 19, dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Y en el 17, capítulo 17, versículo 13, también nos dice: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Hermanos, se enfrentaron a esas realidades de oposición. También en esta ciudad, los judíos que rechazaron las buenas noticias
se opusieron abiertamente a la promulgación del mensaje. Y en esta ocasión la agresión fue directamente hacia los nuevos creyentes. Mire lo que dice el versículo 7. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. ¿Y por cuál razón los acusaron? Y los cargos que les dieron fue por reconocer a otro rey, y ese otro rey es Jesús. Esto muestra un énfasis de la predicación del apóstol que posteriormente se destacó en las epístolas escritas a esta comunidad de cristianos. El Señor regresa a reinar sobre esta tierra. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses para que veamos esto. Capítulo 3, 1 Tesalonicenses 3, versículo 13, nos dice así: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Ve? También nos dice ahí en el capítulo 5, versículo 1, ahí mismo en la primera carta de Tesalonicenses: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Hermano, ¿puede usted imaginarse a un grupo de personas tiernas en la fe enfrentándose con semejante amenaza? Era una buena trampa del enemigo para desanimar sus corazones y poner en ellos la necesidad de dar marcha atrás. Pero no fue así. Estos hermanos sabían cuál era la suerte de los misioneros si caían en aquellas manos. Así que prefirieron enfrentar ellos el atentado y proteger la vida de los apóstoles. El resultado de esta acusación fue confusión en medio de las autoridades y el pueblo. Esto puede ser debido a que no podían encontrar a Pablo y Silas, quienes eran la causa del problema en la ciudad. Dice el texto, si regresamos a Hechos 17, versículo 9, que los creyentes tuvieron que pagar una fianza por su libertad. 17:9 dice: pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Probablemente esto se hizo para asegurarse que los apóstoles dejaran la ciudad para no regresar. Si se dieran más problemas, Jasón y los otros perderían su dinero. Este acontecimiento puede explicar por qué Pablo no pudo regresar a aquel lugar. A pesar de ello, los cristianos de Tesalónica se mantuvieron predicando el evangelio atrevidamente. Hermanos, el corazón de esta noche, de esta enseñanza, es que nosotros comprendamos que para Dios no hay obstáculos para que su palabra sea predicada, y que en medio de cualquier adversidad, usted como iglesia que está hoy en casa, la iglesia no es la instalación que hemos dejado acá. La iglesia es usted, su familia, si todos son cristianos. Y si no son cristianos, entonces con más razón tienen que atraer a los no cristianos. Pero los cristianos de Tesalónica no necesitaron que Pablo, porque Pablo no pudo regresar a aquel lugar,
y no necesitaron que Él volviera para continuar predicando el Evangelio, sino que la Biblia confirma que ellos mismos se mantuvieron firmes, gozosos, predicando la palabra. Y lo leemos en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7, dice así: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Eso es, hermano, eso es lo que usted tiene que hacer. Predicar la palabra. Usted no necesita que volvamos de la pandemia a volver a la reapertura del templo y volvamos y continuemos en la misma religiosidad, con micrófono cerrado. Sino que lo que necesitamos, lo que el Espíritu Santo nos está guiando a través de esta situación, es que los domingos, día de la celebración del Día del Señor, se convierta en un día de testimonio, en un día en que se predique la palabra para nutrir, y esa nutrición sea suficiente para trabajar durante la semana en su hogar. No es solo venir a escuchar. Hermanos, yo desde ya les animo y les estoy informando que mi deseo será que cada domingo, cada familia pueda venir y testificar de lo que Dios está haciendo en su casa, en su barrio, en su colonia, en su vecindario. Ya no vamos a tomar largos tiempos de música ni de prédica, sino serán tiempos de testimonio, para que todos, hermanos, como una iglesia viva, dinámica, fuerte, podamos dar testimonio de lo que Dios ha hecho. El temor no hizo presa de ellos. Pareciera que su esperanza en el regreso del Señor los fortaleció en la prueba y los desafió a extender la palabra aún más allá de Tesalónica. Hermanos, no podemos hablar de ir a las naciones si no queremos servirle a Dios allí donde Dios lo ha puesto ahora, en su hogar, en la calle donde usted vive. Piense, sueñe. ¿Qué le está dando Dios a su corazón? Trabajar con los niños de esa calle, de ese barrio. Trabajar con las viudas, trabajar con las mujeres que no tienen trabajo. Abrir una agencia para que haya fuente de trabajo y usted les ayuda a conseguir trabajo. Darle asesoría a la gente para que pueda buscar la manera de ser emprendedora. Iniciar un nuevo negocio. Siempre poniéndolo todo en las manos del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer en cada barrio, en cada lugar donde Dios nos ha puesto. ¿Cuáles han sido las experiencias adversas que ha tenido que enfrentar usted por causa de la fe en Cristo? ¿En qué medida cualquier tropiezo en su vida cristiana ha sido para que esté más firme y deseoso de comunicar el Evangelio? Un principio que no debe olvidar es que pase lo que pase, su responsabilidad es llevar adelante el mensaje de las buenas nuevas en Jesucristo. El Señor se encarga de prosperar, la semilla sembrada. Su trabajo y mi trabajo es sembrar la semilla.
sembrar la semilla. No vamos a volver, hermanos, para tener aquí la semilla y comerla, como el agricultor, que el gobierno le dona una bolsa para sembrar maíz y frijol, y él, contrario a sembrarlo, lo lava, le quita el químico con el cual lo preparan, y lo cose y se hace las tortillas y se toma la sopa de frijol. Se comió la cosecha. Si usted y yo seguimos en la misma actitud de comernos la semilla que Dios nos está dando, hermanos, tenemos que, quizás, me atrevo a decir, atenernos a las consecuencias, porque Dios nos ha dado esta oportunidad, 5 meses, para que la iglesia se autoexamine. Y la iglesia no son los líderes, ni soy yo, somos cada uno de nosotros. Cada uno haga un examen de su vida. ¿Está produciendo? ¿Está sembrando la semilla? ¿Está, hermano, aprovechando este tiempo para expandir el evangelio? ¿O al contrario, más bien usted ha decidido regresar? Sería lamentable. Y espero que no sea así. Pero, hermanos amados, les amo con el amor del Señor. Y yo deseo que al retorno tengamos una iglesia viva, una iglesia fuerte, una iglesia que viva alejada del pecado, que no haya malicia, que no haya vanidad, que todo aquello que nos tenía enfermos en un mundo de religiosidad y de apariencia de cristianismo, podamos desecharlo y aprovechar esta nueva oportunidad que Dios nos da.